Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este domingo 9 de junio, 10º domingo del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este domingo leemos el libro del Génesis, capítulo 3, versículos 9 al 15. Después de que el hombre y la mujer comieron del fruto del árbol prohibido, el Señor Dios llamó al hombre y le preguntó: ¿Dónde estás? Este le respondió: Oí tus pasos en el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo y me escondí. Entonces él le dijo Dios: ¿Y quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol del que te prohibí comer? Respondió Adán: La mujer que me diste por compañera me ofreció del fruto del árbol y comí. El Señor Dios dijo a la mujer: ¿Por qué has hecho esto? Repuso la mujer: La serpiente me engañó y comí. Entonces dijo el Señor Dios a la serpiente: ¿Por qué has hecho esto? Serás maldita entre todos los animales y entre todas las bestias salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya, y su descendencia te aplastará la cabeza, mientras tú tratarás de morder su talón. Palabra de Dios. La primera reflexión que podemos hacer delante de esta lectura del libro del Génesis es darnos cuenta de la diferencia entre el trato al hombre y la mujer y el trato a la serpiente de parte de Dios. ¿A qué me refiero? Fíjate cómo le pregunta al hombre, le pregunta a la mujer, y Dios no dice nada más aparte de escucharlos. Sin embargo, a la serpiente no le pregunta: ¿Por qué has hecho esto? ¿Acaso has comido del árbol que te prohibí comer? El hombre responde: ¿Por qué has hecho esto? Le pregunta a la mujer, y la mujer responde. Pero a la hora de la serpiente no le hace ninguna pregunta, sino que inmediatamente sentencia el Señor. ¿Por qué esta diferencia de trato entre el ser humano y el demonio? Muy sencillo, porque el demonio es un ángel, no es un ser humano. Y son tratados de forma distinta. ¿Y por qué son tratados de forma distinta? Porque no es esperable lo mismo de un ser humano que de un ángel. Un ángel tiene un conocimiento mucho más profundo de Dios. Y entonces la falta que ha cometido el ángel no es una falla menor, no es una falla pequeña, es una falla total. Y por eso viene la sentencia de Dios de manera inmediata, que es una sentencia muy dura. Ya vamos a ver con más profundidad eso. Pero lo primero que nos tiene que quedar en la cabeza entonces es esa diferencia. ¿Y por qué esa diferencia? Porque al hombre se le va a dar la oportunidad de la redención, cosa que al demonio no se le va a dar. ¡Ay, es injusto Dios con el demonio! De ninguna manera. De ninguna manera. Lo que pasa es que justamente Dios conoce qué es lo que puede esperar del demonio y qué es lo que puede esperar de nosotros. Y ofrece efectivamente esa redención. Por eso en esa sentencia al demonio se esconde eso que llamamos el protoevangelio, el primer anuncio de la salvación. Es decir, cómo habrá una enemistad entre la descendencia de la mujer y la descendencia de la serpiente. Y esa descendencia aplastará la cabeza de la serpiente, es decir, matará, eliminará la acción del demonio. El libro del Génesis que hemos leído, capítulo 3, inicia la parte que hemos leído diciéndonos que estamos después
de que el hombre y la mujer comieron del fruto prohibido. ¿Quién pecó? El hombre y la mujer. Llama a Dios al hombre. ¿Por qué lo tiene que llamar? Porque el hombre se ha escondido. ¿Dónde estás? Y ahí vemos la primera consecuencia del pecado. Oí tus pasos en el jardín y tuve miedo. ¿Cuál es la primera consecuencia del pecado original? El miedo. El miedo a Dios, el sentirse desprovisto. Estoy desnudo. ¿Qué quiere decir ese estoy desnudo? No es solo una cuestión física que va a ser solucionada por Dios poniéndole pieles de animales al hombre y a la mujer como vestidos, sino es estar desprovisto de la gracia de Dios, estar desprovisto de la amistad con Dios. Y por eso ese sentirse desnudo. ¿Y quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Acaso comiste de aquel árbol que te prohibí comer? La respuesta del hombre es una respuesta canalla. La mujer, primero echarle la culpa al otro. Y después, para salir todavía más, no solo echarle la culpa a la mujer, sino echarle la culpa al mismo Dios. La mujer, esa que tú me diste por compañera. Me ofreció del árbol y comí, si yo te lo ofrecí como compañera, pero para que seas cabeza, no para que hagas simplemente lo que ella te dice. Pero el Señor no va a decir absolutamente nada, sino que le va a preguntar a la mujer, ¿por qué has hecho esto? Porque la serpiente me engañó. Me engañó. Soy víctima de un engaño. No significa que no tenga responsabilidad porque yo comí y no tenía por qué haberme dejado engañar. El acto es mío. Y de ahí esa sentencia que hace el Señor. Porque has hecho esto. No le preguntas si lo ha hecho, sino justamente sabiendo que has hecho esto, serás maldita. Oye, esa condición del demonio es una condición terrible. Y tenemos que recordarla, ¿eh? El demonio es nuestro enemigo, sí, es nuestro enemigo. Y vive en un permanente tormento. En un permanente tormento. Y por eso cualquier cosa que viene del demonio va a conducir siempre a eso, solo al gran tormento. En la segunda lectura leemos la segunda carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículo 13, hasta el capítulo 5, versículo 1. Hermanos, como poseemos el mismo espíritu de fe que se expresa en aquel texto de la Escritura, creo, por eso hablo, también nosotros creemos y por eso hablamos, sabiendo que aquel que resucitó a Jesús nos resucitará también a nosotros con Jesús y nos colocará a su lado con ustedes. Y todo esto es para bien de ustedes, de manera que, al extenderse la gracia a más y más personas, se multiplique la acción de gracias para gloria de Dios. Por esta razón, no nos acobardemos, pues aunque nuestro cuerpo se va desgastando, nuestro espíritu se renueva de día en día. Nuestros sufrimientos momentáneos y ligeros nos producen una riqueza eterna, una gloria que los sobrepasa con exceso. Nosotros no ponemos la mira en lo que se ve, sino en lo que no se ve, porque lo que se ve es transitorio y lo que no se ve es eterno. Sabemos que, aunque se desmorone esta morada terrena que nos sirve de habitación, Dios nos tiene preparada en el cielo una morada eterna, no construida por manos humanas. ¿Qué está reflexionando San Pablo cuando le habla a los corintios? Sobre la esperanza cristiana que no está puesta en este mundo, sino en esa vida eterna. Poseemos ya. No es una posesión que tendremos en el futuro. Poseemos ya el mismo espíritu de fe que se expresa en la Escritura. Creo, por eso hablo. Y nosotros también hablamos, sabiendo que aquel que resucitó a Jesús nos resucitará también a nosotros.
Si yo digo que Cristo vive, ¿para qué es? Yo creo que muchas personas, cuando expresan esta expresión, Cristo vive, lo llevan a un plano meramente afectivo. Ay, sí, Cristo vive en mi corazón. No, hermano mío, Cristo vive. Ese mismo que murió, resucitó. No es una cuestión afectiva, es una realidad. Es una realidad concreta. Que, ¿a qué me lleva? A tener la esperanza en que yo también resucitaré. Que así como Cristo murió, yo también tengo que morir. Y que así como Cristo resucitó, yo también resucitaré para la vida eterna, para la verdadera gracia, para lo que verdaderamente vale. Por esta razón, teniendo esta esperanza, la esperanza puesta en la vida eterna, no nos acobardamos, pues aunque nuestro cuerpo se va desgastando, nuestro espíritu no. Y por eso efectivamente nuestro espíritu se puede ir fortaleciendo y por eso puedo decir yo, sí, mira, yo soy viejo, pero tengo el espíritu joven. No en la ridiculez de pretender que uno no envejece, porque uno tiene que ser consciente del cambio de su vida y sus limitaciones, sino saber que la fortaleza de mi espíritu me permite llevar adelante la batalla espiritual. La batalla espiritual además siempre con más ahínco, siempre con más fortaleza y además con la sabiduría que me dan los años. No ponemos la mira, por tanto, en lo que se ve, sino en lo que no se ve. Fíjate cómo lo está diciendo San Pablo de una manera tan clara. No ponemos nuestro corazón en las cosas de este mundo que se ven. Nuestro corazón está puesto en las cosas que no se ven, en esa gracia de Dios que no se puede ver con los ojos, pero en la cual creemos, porque esa es la que queremos. Queremos ese reino no construido por manos humanas, sino por las mismas manos de Dios. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículos 20 al 35. En aquel tiempo Jesús entró en una casa con sus discípulos y acudió tanta gente que no los dejaban ni comer. Al enterarse, sus parientes fueron a buscarlo, pues decían que se habían vuelto loco. Los escribas que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús: este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa fuera. Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo en parábolas: ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Porque si un reino está dividido en bandos opuestos, no puede subsistir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. De la misma manera, si Satanás se rebela contra sí mismo y se divide, no podrá subsistir, pues ha llegado su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas, si primero no lo ata. Solo así podrá saquear la casa. Yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos sus pecados y todas sus blasfemias, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón, será reo de un pecado eterno. Jesús dijo esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Palabra del Señor. Relacionemos lo que acabamos de leer con la primera lectura del libro del Génesis, cuando veíamos ese trato distinto entre el ser humano y Satanás. ¿Y con qué nos vamos a topar? Nos vamos a topar en el Evangelio con que Jesús dice que todos los pecados se perdonarán. Es decir, que hay esa puerta abierta para buscar la redención, la misericordia. ¿Y desde cuándo está abierta? Está abierta desde el mismo momento del pecado original. Ya está abierta esa puerta, se abrirá en su totalidad, obviamente con la nueva alianza. Pero nadie quedará fuera de esa misericordia de Dios, o mejor dicho, nadie quedará fuera de la capacidad de poder elegir por nuestra decisión
la misericordia de Dios. Si yo no elijo la misericordia de Dios, no es porque la misericordia de Dios no está a mi alcance, sino porque yo he decidido no elegirla. Ahora, regresemos al inicio del Evangelio y ¿qué es lo que nos encontramos? Que Jesús entra a su casa con sus discípulos. Acude tanta gente que no los dejaba ni comer. Y al enterarse, sus parientes fueron a buscarlo. ¿Por qué? Porque decían que se había vuelto loco. Primera acusación que le hacen al Señor, sus propios parientes. ¿Por qué? ¿Pero qué está haciendo? Va tanta gente que ni siquiera come. Eso es una locura. ¿Cómo puede estar más preocupado de los demás que preocuparse de sus propias necesidades, incluso de esas necesidades más básicas, alimentarse? Bueno, cuando el Señor expresa que efectivamente el Espíritu Santo, ese pecado contra el Espíritu Santo no será perdonado, bueno, aquí ya tenemos un ejemplo, y un ejemplo clarísimo. ¿A qué me refiero? Están acusando a Jesús de loco. Están acusando que su obra es una locura, no la acción del amor de Dios. El amor de Dios siempre está en relación con el Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué están haciendo? Están cometiendo ese pecado contra el Espíritu Santo que se llama blasfemia. Vamos a verlo todavía más fuerte. ¿Por qué? Porque viene una segunda acusación. Los escribas que habían venido de Jerusalén decían, este hombre está poseído por Satanás. Y aquí la blasfemia ya absoluta. Decir que Jesús no tiene poder de Dios, sino el poder de los demonios con el cual echa a los demonios. Y entonces Jesús lo dice con claridad. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? ¿Qué está diciendo Jesús? Fíjense en la locura de su argumentación. Ni siquiera se han puesto a pensar un poquito. Esto es exactamente igual como lo que escuchamos hoy en día. En tantas y tantas ocasiones, donde escuchamos argumentaciones absolutamente ilógicas, argumentaciones que no tienen ninguna validez, ninguna racionalidad. Y por eso es importantísimo pedirle al Espíritu Santo ese don de la inteligencia para poder reconocer las falsedades del mundo, las idioteces del mundo. Si un reino está dividido, no puede subsistir. Y aquí un paréntesis. ¿Por qué? Porque dice, una familia dividida tampoco puede subsistir. Reflexionemos sobre esto. Una familia dividida no puede subsistir. Qué importante las palabras del Señor para decirnos a nosotros lo importante que es luchar por la unidad familiar. Una familia dividida no puede subsistir. No, es que sí se puede porque los chicos ya van a entender. Una familia dividida, te lo dice el Señor, no puede subsistir. Esto tiene lógicamente una implicación inmediata en las familias. Pero resulta que también tiene una implicación en la familia cristiana. La familia cristiana está llamada a ser una sola. ¿A qué me refiero? A la iglesia. Cuando yo pretendo dividir a la iglesia, entonces no estoy haciendo la obra del Señor. Cuando yo veo cómo se dividen y se dividen y se dividen y se dividen los que se llaman cristianos y siempre se dividen y se dividen en más, hermano mío, entonces no hay familia. Porque una familia dividida no puede subsistir. Resulta que nosotros estamos invitados, llamados a ser familia de Dios, a tener un solo Padre, a invocarlo desde esa única condición de que si soy hijo, soy parte de la familia. Parte de la familia, no de una familia dividida, sino de la única familia de Dios. Y entonces explica el Señor, Satanás no puede rebelarse contra sí mismo, nadie puede entrar en una casa de un hombre fuerte si no lo ata primero. Bueno, aquí está ese hombre fuerte que está atando a Satanás. ¿Y ustedes no creen en esto? Y por eso el Señor concluye diciendo, todos los pecados se les perdonarán.
y todas sus blasfemias, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón. ¿Cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? El no creer en la salvación, en el decir que es imposible la salvación para uno o para otro. Si yo llego a decir, no, yo ya no tengo remedio, Dios no puede hacer nada por mí, o yo creo que Dios no puede hacer nada por el mundo, bueno, estoy blasfemando contra ese poder de Dios que todo lo puede. ¿Y por qué no voy a tener perdón por eso? Normalmente no porque Dios no esté dispuesto a perdonar, sino porque aquella persona que llega a esa conclusión nunca pide perdón. No es entonces la puerta cerrada del lado de Dios, sino es el intento de cerrar la puerta desde el hombre, lo mismo que vimos en el pecado original. Es el hombre huyendo de Dios. Dios siempre cerca. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que este domingo sea lleno de bendiciones, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un muy feliz domingo para todos.